¿no? Puede estar conectada en este nudo, en este extremo, puede ser conectada a una columna y además a vigas en una dirección o en dos direcciones. Y lo mismo en la parte de abajo. Entonces, si nosotros sabemos a qué está conectada y tenemos información de esos elementos, podríamos calcular qué tan rígido es este nudo, este extremo, y qué tan rígido es este otro. Y conociendo la rigidez de los dos extremos, podríamos calcular el valor de este coeficiente. Porque, dependiendo del valor de rigidez de esos extremos, pues vamos a tener diferentes posibilidades de pandeo. Entre más rígidos sean los nudos, menos posibilidad de pandeo tiene, y entre menos rígidos sean, más posibilidad de pandeo tiene. Entonces, si tenemos información de eso, podemos calcularlo. Si no la tenemos, entonces tenemos que idealizar la columna o los apoyos de sus extremos, los podemos idealizar. Y estas figuras que están viendo ahí, que seguramente ya las conocían, pues son las diferentes condiciones idealizadas que pueden tener los extremos de una columna. No es desconocido para ustedes, no son desconocidas esta simbología en donde ponemos este triangulito con esta zona churada en la parte de arriba o lo que es el mismo en la parte de abajo, y le llamamos o le decimos que esto simboliza o representa un tipo de conexión que permite el giro, pero no permite la traslación o el desplazamiento horizontal, ni tampoco el desplazamiento vertical. O sea, no permite que esto se mueva horizontalmente ni que se mueva verticalmente, pero sí permite que gire. Y ya este símbolo o este símbolo o esta representación, lo que nos representa es una articulación. Así lo representamos, ¿no? Gráficamente. Entonces, esta columna que está aquí dibujada, pues estamos diciendo que está articulada en la parte de arriba y articulada en la parte de abajo. Y que por lo tanto, al cargarla, bueno, pues su pandeo va a tener esta configuración, que es la línea oscura. Si es que se llega a pandear, va a tener esta configuración de pandeo, porque aquí arriba está permitiendo que gire el nudo y acá abajo también está permitiendo el giro en las dos articulaciones. Entonces, podríamos tener una columna que tenga estas condiciones en los apoyos, idealizadas, ¿no? Podríamos tener otra que tenga una articulación y un empotramiento. Podríamos tener otra, bueno, y esto puede ser arriba o abajo, ¿no? Puede estar invertido, es lo mismo. Podríamos tener otra que tenga en la parte de arriba, pueda desplazarse lateralmente, horizontalmente, pueda tener desplazamiento, no se pueda desplazar verticalmente, pero que tenga desplazamiento horizontal, pero que no pueda girar, ¿no? Y entonces este símbolo o esta representación gráfica, esto es justamente lo que representa. Desplazamiento horizontal, pero giro impedido, no puede girar. Y en la parte de abajo, bueno, pues un empotramiento, que todos sabemos que el empotramiento lo consideramos que no puede desplazarse para ningún lado, pero tampoco puede permitir el giro. Bueno, podemos tener una columna que tenga doble empotramiento, empotramiento arriba, empotramiento abajo. Entonces, como pueden ver, las configuraciones de su pandeo son distintas. Si hay giro y giro, la deformación de la columna al pandearse, pues se genera de esta manera. Si acá arriba hay giro, pero acá abajo hay empotramiento, como pueden ver aquí, el desplazamiento no empieza inmediatamente en el punto del nudo, sino empieza un poco más arriba, porque esto le está dando más rigidez. Entonces se empieza a desplazar más arriba del nudo y acá llega a donde hay giro, que el desplazamiento o el pandeo inicia inmediatamente. Si tuviera esta configuración, como pueden ver abajo ese empotramiento, bueno, no empieza el desplazamiento de inmediato, pero luego se va directo al desplazamiento horizontal, aunque aquí no gira. Si fuera doble empotramiento como esto, bueno, pues el desplazamiento es más hacia el centro de la columna. Entonces hay mayor rigidez cercano a los nudos. Esta otra configuración o posibilidades de apoyos en los apoyos,
para una columna de las que nosotros conocemos en las estructuras, bueno, pues sería muy raro, ¿no? Porque si tuviera el extremo libre, como está indicado aquí, querría decir que, bueno, que no hay nada acá arriba, ¿no?, de la columna. Y acá, pues está empotrada. Entonces, el desplazamiento sería horizontal y además también habría giro. ¿Qué configuración pudiera hacer esto? ¿O qué ejemplo le podríamos encontrar en una columna o en un elemento real? Bueno, pues, lo único que nos puede ocurrir es el asta de una bandera, un poste o un mástil, en donde no hay nada arriba, ni está conectado nada arriba en él, y abajo, bueno, pues está empotrado. Entonces, esto puede ser una antena también, una antena de transmisión, un poste, repito, o un asta, el asta de una bandera. Esto podría ser el caso. Pero como ven, la columna de una estructura, pues como que no podría tener esta configuración. Y por último, algo parecido al tercer caso, que es este, pero en vez de empotramiento, una articulación. Y como ven, bueno, el desplazamiento del pandeo pues sería de inmediato en el nudo, podría girar, y entonces se podría desplazar horizontalmente sin que acá arriba pudiera girar. Bueno, decía entonces que si no tenemos información de qué es lo que le llega a esta columna en la parte de arriba y en la parte de abajo, pues tendríamos que idealizar sus condiciones de apoyo en alguno de estos casos. Y el valor de K lo tomaríamos de acuerdo a lo que ya está calculado y sugerido en esta tabla. Tomaríamos el valor práctico, el de que está aquí abajo, no el teórico, sino el práctico. Entonces, si tenemos una columna a la que le podemos considerar sus apoyos como articulaciones, arriba y abajo, el valor de K lo tomaríamos como 1. Esto es, si K vale 1, si su coeficiente de longitud vale 1, entonces la longitud pues queda tal y como la tiene, ¿no? No es una condición muy desfavorable, pero tampoco es una condición favorable para el pandeo. Si fuera un empotramiento y una articulación, ya sea que la articulación esté arriba o esté abajo y el empotramiento igual, el valor es de 0.8. Y aquí el valor de K ya es un valor favorable, porque es menor a la unidad. Esto quiere decir que al afectar a la longitud, la está acortando, ¿no? Y si acorta la longitud, su esbeltez disminuye, este valor del cociente disminuye, y por lo tanto la carga que puede aceptar aumenta. Y lo que nos está diciendo es que, bueno, estas condiciones de apoyo entre el empotramiento y la articulación, pues son favorables para que se disminuya bueno, que aumente la carga necesaria para poder pandear la columna. O sea, no se va a pandear la columna tan fácil como en este caso. Bueno, por eso esto es menor a 1. Sin embargo, en el tercero tenemos un empotramiento, pero en la parte de arriba se puede desplazar horizontalmente aunque no pueda girar. Esto pues, no suena tan favorable, ¿no?, esta condición. Y entonces lo vemos aquí en el valor de K. El valor de K es mayor a la unidad y aumenta un 20%. Al multiplicar a la longitud, la está aumentando un 20%. Entonces quiere decir que aquí el valor de la relación de esbeltez pues va a ser más grande. Y por lo tanto, como es un cociente, pues la carga disminuye, ¿no? Entonces, la carga que puede soportar la columna antes de pandearse, pues va a ser más pequeña por estas condiciones desfavorables en los extremos. La que sigue, pues es la condición más favorable de todas, empotramiento y empotramiento. Podemos verlo en el valor, 0.65. Esto es, disminuye a la longitud y a la relación de esbeltez en un 65%. Esto hace que este valor sea más chico y por lo tanto el valor de la carga para que se pandee o para que llegue al pandeo pues es más grande. Esto es, una columna que tiene estas condiciones pues puede soportar más carga antes de pandearse comparada con estas otras condiciones. Bueno, esta quinta posibilidad que decíamos que es difícil, sería difícil encontrarla en una columna, bueno, pues es una de las más, es la más desfavorable, de hecho. El extremo libre, pues nos provoca un pandeo casi inmediato, ¿no?
Entonces, el valor de K es de 2.1. Multiplica a la longitud y la duplica incluso más, ¿no? Más que duplicarlo. Y entonces, este valor sería muy grande, por lo tanto la carga sería muy pequeña. O sea, la carga que puede admitir una columna de este tipo antes de pandearse, pues sería una carga pequeña. Y finalmente esta, que es muy parecida a la tercera, pero decíamos todavía más desfavorable porque tiene una articulación aquí abajo en vez del empotramiento. Bueno, pues su valor de K pues también es muy desfavorable, es de 2. Entonces también admitiría una carga pequeña, una columna que tuviera estas condiciones de apoyo. Bueno, entonces, cuando no conozcamos la información de qué es lo que está conectado en los extremos de una columna, pues vamos a tener que idealizar los apoyos y vamos a tomar estos valores del factor K, del factor de longitud libre de pandeo, que tenemos aquí en esta tabla. Pero si sí conocemos qué elementos llegan a los nudos inferior y superior de una columna, entonces podemos calcular la rigidez de esos nudos, tanto del nudo superior como del nudo inferior. Y si podemos calcular la rigidez de los nudos, podemos calcular el valor de K de una manera más aproximada. Para eso, utilizaríamos esta expresión. Con esta expresión, podemos calcular la rigidez de los nudos. Y le vamos a llamar rigidez del nudo A y rigidez del nudo B, donde el nudo A puede ser el de arriba y el nudo B puede ser el de abajo, o al revés, en realidad es indistinto. Le podemos llamar nudo A a la parte superior, nudo B a la parte inferior, o al revés, ¿no? Nudo B y nudo A. Es indistinto. Pero bueno, entonces, podemos calcular la rigidez de los nudos superior e inferior con esta expresión. Y si observan la expresión, pues es el cociente de la suma o de la sumatoria de las rigideces de las columnas que lleguen al nudo, por eso dice aquí subíndice C, entre la sumatoria de las rigideces de las traves que lleguen al nudo, traves o vigas que lleguen al nudo, y por eso tiene aquí el subíndice T de trave. Entonces, la sumatoria de las rigideces de columnas que lleguen al nudo entre la sumatoria de las rigideces de las traves que llegan al nudo nos dan la rigidez del nudo. La rigidez de una columna es su inercia entre su longitud. La rigidez de una trave es la inercia entre la longitud. Entonces, ¿por qué sumatorias? Bueno, porque pueden llegar, si estamos hablando de una columna de un segundo piso, por ejemplo, pues en el nudo de abajo tiene una columna abajo de ella, ¿no? Entonces el nudo de abajo está conectado, o llegan a ese nudo dos columnas, la columna de abajo y la columna que nos interesa. Entonces llegan dos columnas a ese nudo. Al nudo de arriba, si esto tiene un nivel o más niveles de arriba, entonces al nudo de arriba puede llegar una columna también y la columna que nos interesa. Entonces son dos columnas las que llegan al nudo. Por eso, sumatoria, ¿no? De rigideces de columna. Y las traves, bueno, pues al nudo de abajo pueden llegar traves en un sentido, del lado izquierdo o del lado derecho, y entonces es la sumatoria de la rigidez de las traves. Y lo mismo en el de arriba, pueden llegar traves del lado izquierdo o del lado derecho, y entonces la sumatoria de las traves que llegan a ese nudo, en ese sentido, ¿no? En el sentido del pandeo. Y con eso entonces decíamos, calculamos la rigidez de los nudos. Ahora, entramos a un nomograma, que es una gráfica de ayuda, donde están tabulados ya los valores, tanto de las rigideces como del factor de longitud K. Entonces, entramos a ese nomograma con el valor de la rigidez del nudo superior, el valor de la rigidez del nudo inferior, y donde cruzan la línea de tabulación del valor de K, bueno, pues ahí podemos leer el valor que le corresponde. Y entonces con esto tendríamos un valor del factor de longitud K más preciso que el que tomamos de una tabla como esta, porque aquí finalmente lo estamos idealizando. Acá ya no lo estamos idealizando, acá estamos calculando las rigideces reales, ¿no? De los nudos. Y entonces tenemos un valor del factor de longitud más preciso.
lo tomaríamos de estos nomogramas. De hecho, son 2 nomogramas que más adelante se los voy a mandar. Y bueno, los pueden encontrar en algunos libros, en algunas publicaciones. La bibliografía que estamos usando, por ejemplo, por ahí viene. Y son dos nomogramas. Uno para estructuras desplazables o para elementos que forman parte de estructuras desplazables, en este caso columnas. Si tenemos un marco que es desplazable y la columna forma parte de ese marco, bueno, pues vamos a usar el nomograma para estructuras desplazables, y hay otro nomograma para estructuras no desplazables o indesplazables. Entonces, utilizaríamos el nomograma que corresponde. Bueno, entonces con este valor de K podemos pues ya calcular la relación de esbeltez y calcular con la fórmula de Euler la carga que se le puede aplicar a la columna. Bien. Sin embargo, esta fórmula de Euler que podemos usar tiene limitantes, tiene un límite de aplicación. Y esto es porque el análisis teórico de Euler lo hizo para un comportamiento elástico del material. Entonces, la fórmula de Euler es aplicable solamente dentro del comportamiento elástico del material que sea. Recuerden que, bueno, cuando lo desarrolló Euler, habla de un módulo de elasticidad del material, independientemente de qué material sea, puede ser acero, plástico, madera, etcétera, ¿no? En este caso, para nosotros, bueno, pues es el acero. Nosotros estamos hablando de columnas de acero. Y entonces conocemos nosotros el comportamiento del acero. Y sabemos que hay una zona elástica de comportamiento, y después viene una zona inelástica de comportamiento, que pasa por una zona plástica y luego una zona de endurecimiento. Este es el diagrama, recuerden que es el diagrama esfuerzo de formación del acero. Entonces, la fórmula de Euler tiene este límite porque está desarrollada solamente para el comportamiento elástico. Y ese comportamiento elástico, bueno, pues el límite es hasta el punto donde llegamos al valor del esfuerzo de fluencia, donde termina la línea recta. Si recuerdan, hay una línea recta en el diagrama en su zona de comportamiento elástico, porque su comportamiento es proporcional. Conforme aumentamos el esfuerzo o la carga, aumenta su deformación y va aumentando proporcionalmente, y por eso vamos graficando una línea, ¿no? Una línea recta. Sin embargo, cuando llegamos al límite de proporcionalidad es donde se acaba la línea recta, y muy pegadito a ese límite de proporcionalidad está el límite de fluencia o el esfuerzo de fluencia, que es el punto donde el material empieza a fluir, esto es, se empieza a deformar más con pequeños incrementos de carga. Ya no es proporcional el esfuerzo contra la deformación, sino que la deformación le gana al esfuerzo. Entonces, esos dos puntos, el límite de proporcionalidad, que es donde termina la línea recta, y el punto de fluencia donde empieza a fluir, o lo que conocemos como FY, bueno, pues están muy cercanos. Prácticamente los podemos igualar. Entonces, ese punto justamente de igualación, cuando llegamos al límite de proporcionalidad, que lo podemos tomar igual al esfuerzo de fluencia, ese punto es el punto de aplicación o el límite de aplicación de la fórmula de Euler. Columnas cuyo comportamiento de compresión se pasan de la zona elástica y se pasan a la zona inelástica, bueno, pues la carga ya no la podemos calcular con la fórmula de Euler, porque se está saliendo del comportamiento elástico. Tenemos que usar otras expresiones para su comportamiento inelástico. Bueno, ¿cómo saber hasta dónde es aplicable la fórmula de Euler? Bueno, pues lo podemos delimitar sustituyendo en la fórmula de Euler un valor de esfuerzo. Esto es, la fórmula de Euler nos da una carga, pero si nosotros lo dividimos entre un área, pues eso nos da un esfuerzo de Euler, digamos, ¿no? En vez de carga de Euler, ahora es el esfuerzo de Euler. Si esto lo dividimos entre el área, entonces nos queda un esfuerzo. Y si el momento de inercia es el radio de giro al cuadrado por el área,
Entonces sustituimos esto y nos queda una fórmula de Euler escrita de esta manera. Esfuerzo crítico de Euler es igual a esto, donde aparece aquí pues la relación de esbeltez ya más como la conocemos. K por L, factor de longitud por la longitud entre el radio de giro y al cuadrado. Si despejamos este valor, entonces nos queda justamente un valor de relación de esbeltez que es el límite de aplicación de la fórmula de Euler. Para valores de relación de esbeltez menores a este valor, ya no es aplicable Euler. Para valores iguales o mayores a este, sí es aplicable Euler. Las normas nos indican que debemos de considerar un factor de seguridad en el esfuerzo de fluencia. Ese factor de seguridad es del 44%, bueno, del 2.25%, que esto es el 44% del esfuerzo de fluencia. Entonces, tenemos que usarlo aquí y la expresión nos quedaría escrita de otra manera, como lo ven aquí. La relación de esbeltez es igual a 4.71 por la raíz cuadrada del módulo de elasticidad del material, en este caso del acero, y entre el F y E del acero. Esto quiere decir que el límite de la relación de pandeo, de la relación de esbeltez para el acero A36, si tomamos un tipo de acero, recuerden que este es uno de los más usados, entonces si lo tomamos para ese, sustituimos sus valores y nos da este valor, 132. ¿Qué nos está indicando ese valor de relación de esbeltez? Bueno, pues nos está indicando que para una esbeltez de menor a 132, esto es una columna poco esbelta, no es aplicable la fórmula del esfuerzo crítico de Euler o de la carga crítica de Euler. Y para relaciones de esbeltez de 132 para arriba, o sea, mayores, el pandeo es elástico y entonces sí es aplicable la fórmula de Euler. Y lo podemos ver aquí en esta gráfica, donde el pandeo inelástico no es aplicable la fórmula de Euler, le podemos llamar como columnas cortas o columnas poco esbeltas. Y para cuando el pandeo es elástico, es cuando la relación de esbeltez es más grande y entonces podemos aplicar la expresión de Euler. Bueno, ¿qué vamos a hacer cuando no podamos aplicar la expresión de Euler? Bueno, aquí está un resumen, ¿no? Se concluye que si esto es menor a esta relación, es una columna corta, es un pandeo inelástico, no es aplicable Euler. Si esto es mayor a este valor, son columnas esbeltas y el pandeo es elástico y sí se puede aplicar Euler. ¿Qué vamos a hacer cuando no se pueda aplicar Euler? Bueno, pues los reglamentos, tanto el AISC, el AISC de Estados Unidos, las normas técnicas complementarias de México, el Instituto Mexicano de Construcción en Acero y todos estos normas de los institutos diferentes en todo el mundo, tienen desarrolladas expresiones para cuando no es aplicable Euler, porque tenemos una columna con comportamiento inelástico. Y esas expresiones han sido desarrolladas basándose en pruebas de laboratorio, pruebas de muchos especímenes en las máquinas universales de pruebas, para poder determinar cuál es el valor de su esfuerzo de compresión, dependiendo, claro, relacionado todavía con su relación de esbeltez. Entonces, para columnas cuya relación de esbeltez es menor a la crítica de Euler, que es este valor, o sea, lo que conocemos como columnas poco esbeltas o columnas cortas, no es aplicable Euler, pero entonces aplicaríamos esta expresión para calcular el esfuerzo. Y para columnas donde la relación de esbeltez es más grande que el límite de Euler, bueno, pues es una columna con comportamiento inelástico, perdón, con comportamiento elástico, donde sí es aplicable la fórmula de Euler y aplicaríamos la fórmula de Euler, que es esta, con un correspondiente factor de reducción, que es este de 0.875. Bueno, además de esto, las normas nos indican que debemos considerar que no debe haber una relación de esbeltez más grande que el valor de 200. O lo que es lo mismo, nos ponen una relación de esbeltez máxima para una columna de
un valor de relación de esbeltez máximo de 200. ¿Por qué? Porque se considera que una columna que tenga una esbeltez de 200 o mayor es una columna demasiado esbelta que prácticamente no va a resistir nada de carga de compresión. Con una pequeñita carga de compresión, esa columna se va a pandear de inmediato, ¿no? Por ser tan esbelta. Entonces, ya de entrada, pues nos limitan ese valor. Si nosotros estamos revisando o proponemos un perfil, una sección de acero para una columna y esa esbeltez nos da de 200 o más, ya ni siquiera continuamos revisando ni proponiéndola, ¿no? La tenemos que cambiar. Y tenemos que cambiarla por una que tenga una sección más grande para que la esbeltez disminuya, ¿no? Si es que no podemos disminuir la longitud. Tenemos ahí dos soluciones: o disminuimos la longitud y aumentamos la sección, las dos cosas, o nada más aumentamos el tamaño de la sección sin disminuir la longitud, ¿no? Con eso bajamos la relación de esbeltez. Pero si es de 200 o más, ni siquiera seguimos el cálculo, ¿no? Porque sabemos que va a resistir muy poca carga de compresión antes de pandearse. No sé si hicieron el experimento del popote o este que platicamos ayer. ¿Quién lo hizo? ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien tenía por ahí a la mano un popote de plástico? ¿Nadie? Bueno, háganlo por favor, porque eso les va a ayudar mucho a comprender todo esto de lo que estamos hablando de la esbeltez, ¿no? Y de la carga de compresión que puede soportar un elemento esbelto antes de pandearse. Entonces, háganlo por favor. Y si alguien lo puede grabar un video así muy sencillito, me avisa para la siguiente clase para que no lo comparta. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para diseñar o revisar una columna sujeta a compresión? Bueno, para que una columna esté bien diseñada o cumpla, ¿no?, con un buen diseño, pues es muy simple, igual que en los elementos sujetos a tensión. Tiene que cumplir que su carga resistente, en este caso en vez de la T mayúscula, pues es una P mayúscula, ¿no?, que es la carga de compresión. Su carga resistente debe ser mayor que la carga última que está aplicada en ella. Si esto se cumple, bueno, mayor o igual, si esto se cumple, pues entonces la columna es adecuada, ¿no? La columna que se esté proponiendo. Si la carga que resiste es igual o mayor a la carga que está actuando, bueno, pues consideramos que la columna es adecuada. Si no lo es, bueno, pues tendremos que cambiar, ¿no?, de sección. Bueno, la carga última, pues igual que en la tensión última, es la carga por un factor de carga, ¿no?, dependiendo de cuál es la combinación de cargas que estemos usando. Si son cargas permanentes, vamos a usar 1.4, si son cargas permanentes más accidentales, vamos a usar 1.1, etcétera, lo que nos diga la norma. Y la carga resistente, pues va a ser igual al área por el esfuerzo crítico que hayamos calculado, ya sea con la fórmula de Euler o con la otra fórmula empírica cuando no es aplicable Euler. Vamos a tener un valor de esfuerzo calculado, lo vamos a multiplicar por el área, por un factor de reducción, y eso va a ser la carga resistente. Si esta carga resistente es mayor que la carga última que está aplicada, o igual, bueno, pues entonces tenemos ya diseñada nuestra columna para resistir la carga que necesitamos que resista. Si no, pues tenemos que estar cambiando de sección, una sección que tenga un área mayor, si es que nos falta carga, o una que tenga un área menor, si es que nos sobra carga, ¿no? Así de sencillo va a ser el diseño. Si observan, pues para poder aplicar esta expresión, tenemos que aplicar una de estas dos, saber cuál de las dos, y para saber cuál de las dos, pues tenemos que calcular este valor. Entonces, en realidad es bastante sencillo, nada más que entran algunas complicaciones, que las vamos a ir viendo conforme vayamos avanzando en los ejemplos, porque empiezan o pueden suceder ciertos fenómenos, ¿no?, característicos que ocurren cuando estamos aplicando la carga de compresión. Bueno, dejamos aquí la clase y en la siguiente vamos a iniciar con un primer ejemplo muy sencillo
de un elemento que está sujeto a compresión, la columna, y vamos a determinar cuánta carga se le puede aplicar. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta? De mi parte no. Bien. Si no hay preguntas, entonces aquí dejamos la clase. Nos vemos en la siguiente. Hagan lo del popote. Y si alguien lo puede filmar, nos lo comparte en la siguiente clase. Que tengan buena tarde y nos vemos en la próxima. Nos vemos. Nos vemos, ingeniero.